Buenas, gracias. Buenos días. Gracias a las personas que se están uniendo. Yo quiero comenzar es algo parecido a una advertencia, como esas que aparecen en los discos a veces, y es una advertencia acerca de los riesgos que implica hacer un análisis en medio de esta contingencia sobre un tema tan complejo como la música y la salud. Eh, Usualmente cuando uno comienza a hablar de música, tiene una serie de contextualización necesaria para entender los usos de la música, la forma en la que se aplica la música terapéuticamente, la forma en la que se ha dado origen a un cuerpo de conocimientos como la musicoterapia, y dentro de esta una serie de ramas bastante compleja de teorías y de propuestas. Y eso Profe, qué hace que... pena, lo interrumpo un segundo. No estamos viendo la presentación aún. Ah, sí, no le he puesto. No, Ah, no, ok, no perfecto. la he Bueno, puesto. Em, y esto hace que realmente tengamos que preguntarnos primero sobre la producción de conocimiento, sobre las dinámicas de producción de conocimiento, sobre cuáles son nuestras fuentes de información y sobre cómo vamos a abordar este torrente de información que nos está llegando continuamente, que se está produciendo y que es susceptible de análisis. Siempre que se elabora un análisis a partir de algo que es nuevo, se corre un riesgo, y es el riesgo de mirarlo solo a través de la mirada muy propia de quien lo analiza, mirarlo de una forma muy limitada. Así que he tenido cuidado como de establecer un contexto. Creo que es una charla también muy crítica acerca de la forma en la que concebimos la salud, en particular la salud mental. Y bueno, vamos a tener un espacio para contextualizar esto. Esa parte de pronto podrá sonarnos un poco pesimista en algunos minutos, pero creo que es necesario desde la academia, desde la Universidad Nacional, pensar en estos fenómenos de manera crítica y pensarlos como fenómenos multidimensionales, en los que tiene que haber muchas voces participando y en los que no podemos correr el riesgo de sentir que tenemos la verdad. Eh, Voy a compartirles algo de la presentación. La presentación no tiene mucho texto realmente. Es una guía para que podamos comenzar a ver como el panorama. Resulta que vamos a comenzar enmarcando esto en un tema que nunca habíamos tenido que tocar en la época moderna, y es el confinamiento. Eh, Hasta ahora el confinamiento lo hemos entendido como un fenómeno que ocurría en las cárceles, que ocurría tal vez en los hospitales, que ocurría en algunos lugares en los que, por razones legales, hay personas encerradas, ¿no? Hay personas privadas de su libertad, o hay personas que están siendo sometidas a algún tipo de intervención, invasiva o no. En ese sentido, creo que las ciencias de la salud tienen mucho por decir acerca del confinamiento. Comencemos por ahí. Ahora, como dije al principio, en esta suerte de disclaimer que hice, es necesario pensar en este problema como un problema multidimensional. ¿Qué significa que sea un problema multidimensional? No significa solamente que vamos a tener muchas variables que medir, sino muchas variables de muchos sectores interactuando al mismo tiempo. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre algo que veo que sigue ocurriendo en las ciencias humanas, es el campo del que yo salí, y es que tenemos todavía unos modelos mecanicistas que tratan de explicar con correlaciones, con regresión lineal y con una serie de modelos matemáticos viejísimos una interacción muy compleja, muy compleja entre variables que, bueno, que tal vez no se puede explicar con ese tipo de modelos. Una serie de análisis que a veces dejan por fuera el discurso, y que está cayendo en un error muy grande, y como lo veremos más adelante, es obviar el análisis de la evidencia que no nace de la misma ciencia. A eso voy a volver en un rato, que es bien importante,
Creo que en ese sentido disciplinas como la antropología, la sociología nos llevan mucha ventaja, toda la psicología. En la medicina se ha tratado de entrar con el modelo de la etnografía, que es muy importante, que nos permite recoger información valiosa. Tenemos unos temas para abordar y esos temas son concepciones acerca de salud mental y bienestar, el concepto de la productividad es transversal en este problema del confinamiento, va a ser un eje muy importante de análisis. Otro concepto que está en boga en la filosofía postmoderna y es el hiperconsumo. Vamos a entender por ahora solamente como el acto de consumir información. El trabajo y la música y el arte. Resulta que esta charla está enfocada en la música y la salud en el marco del confinamiento, pero es una música que tiene unas condiciones particulares, que tiene unos usos particulares, y esos usos han ido cambiando conforme ha avanzado este tiempo de confinamiento. Entonces vamos a tener que jugar un poco a ver cómo interactúan esas variables. Es muy probable que al final de la charla tengamos muchas más preguntas, pero esa es la idea. Hasta ahora estamos, diríamos, en la fase de planteamiento de hipótesis iniciales. Este es el momento en el que deberíamos generar muchas hipótesis que podamos contrastar después con la evidencia que vayamos encontrando. No es un momento de sacar conclusiones sobre un montón de cosas. He estado realizando una búsqueda desde hace 3 semanas, más o menos, en los journals de psicología organizacional, ciencias sociales, y, y pues bueno, he notado que aún no hay producción eh, significativa en torno al tema del confinamiento, cosa que es completamente normal porque la publicación en las ciencias va un poco más lento que la publicación en redes sociales y en noticieros y demás medios, en los impresos sobre todo. Hay alguna serie de estudios hechos, encuestas, aplicación de instrumentos para medir estrés, ansiedad, depresión, una serie de sintomatología que obviamente esperábamos que comenzara a surgir, pero se ha hecho en China, sobre todo. Digamos que ellos sí han tenido tiempo de comenzar a recabar datos, a analizarlos y a publicar. Yo esperaría que en el transcurso de los meses este año se comiencen a dar muchas más publicaciones serias, profesionales en journals, acerca, acerca de ese tipo de síntomas que estamos teniendo. Entonces, partiendo de eso y partiendo de que la ciencia lo que nos ha dado últimamente son muchos estudios en el área de la medicina, que es lo que necesitamos con más urgencia, pues cabe preguntarnos cuál es la información que tenemos en este momento. La información que tenemos viene de muchos lugares, de varias fuentes, y tenemos que analizarla de manera formal, digamos, ¿no? Con las herramientas que tiene cada disciplina. ¿Qué información tenemos? Tenemos información acerca de síntomas. Ayer, no se me escapa el nombre de la firma encuestadora, se publicó una encuesta con una muestra de 1.800 personas aproximadamente, en las que salió lo que todos esperábamos, es que los índices de ansiedad, depresión están disparados. Obviamente la relación de esos índices, de que se hayan disparado esos índices, va en función de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades, eh, va en función del consumo de información relacionada con el COVID-19. También tenemos que ver que es una información que tiene 1 o 2 semanas de retraso, porque necesita ser procesada, y que esto va a ir cambiando, la sintomatología va a ir cambiando. Eh, para el resto de compañeros y compañeras de las ciencias de la salud, creo que ustedes ya están esperando que haya un pico de sintomatología gastrointestinal, por ejemplo, asociada pues con la enfermedad mental, con estos síntomas que estamos viendo. Ahora, la información, si bien son síntomas, también la información viene en forma de prioridades.
Y cuando hablo de prioridades me refiero a qué porciones de información nos están llegando y sobre qué. Y esas prioridades obviamente se relacionan en gran medida con la productividad, con la necesidad de reactivar los medios de producción, con la necesidad de participar de los medios de producción y de salvarlos. Digamos que cuando me ponen las noticias de dos temas, si hay vacuna o no, cuántos contagiados hay, cuántos fallecidos hay y qué pasa con la economía. El resto está disperso de una manera un poco nebulosa en las otras secciones de los noticieros, en las otras publicaciones, pero hay prioridades claramente y vamos a ver cómo esas prioridades pueden cambiar la forma en la que nosotros percibamos la salud mental y, por supuesto, la oferta de servicios en salud mental y el consumo de servicios en salud mental. Y en ese sentido vamos a ver cómo la música también participará de ello, ¿no? Bueno, hay otra información que viene dada simplemente por observar el flujo de información que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Uno puede hacer una consulta en Google Trends, por ejemplo, y ver cuáles son las consultas que más hacen las personas, cuáles son los temas de moda. Uno puede ver Twitter, va a salir también eso. El flujo de información se refiere a la cantidad de datos por unidad de tiempo. En este caso, creo que es importante mencionarlo por hora. Una información que se actualiza constantemente y que remite a una serie de prioridades. Ese flujo de información creció. Probablemente nos parece, nos parece que simplemente está ocupando el espacio que ocupaba otra información, pero en realidad el flujo de información creció. Los grupos de WhatsApp de las personas, las redes sociales de las cuentas oficiales de noticieros y demás han aumentado ciertamente ese flujo de información. Entre otras cosas porque eso asegura eh, fidelización del cliente y una serie de cosas que son convenientes para las empresas. Tenemos el consumo de información y, por supuesto, el consumo de soluciones en salud mental. Cuando hablo de consumo de soluciones en salud mental, me refiero a todas esas posibles alternativas que tenemos nosotros actualmente para poder aliviar la sintomatología que sea que estemos presentando. Acá hay que hacer una claridad y es que parte de esta reflexión va encaminada a entender qué es lo que está ocurriendo con las personas que accedemos a redes sociales eh, y que estamos activamente, económicamente activos de alguna manera. Hay otras personas, una buena parte de la población diría yo, que no accede a redes sociales porque no tiene los medios, no tiene los recursos y simplemente tiene como prioridad la reapertura económica. Digamos que tenemos que tener en cuenta que es un análisis focalizado y que vamos a tener que seguir focalizando para entender la realidad. Bueno, partiendo de eso, entonces, voy a comenzar a hablar del hiperconsumo. El hiperconsumo es un concepto que ha estado corriendo por ahí los últimos 10 años en la filosofía, en la psicología del consumidor también, y a lo que nos remite es a nuestra capacidad de consumir grandes cantidades de información. Creo que todos, o en la mayoría, pasamos por una fase de hiperconsumo de información sobre el COVID-19 cuando recién teníamos una decena de casos en Colombia. Uno quería saber cada cuánto tiempo aumentaban los casos, dónde había más casos, si ya había fallecidos o no, si ya había recuperados o no. Pero ese hiperconsumo realmente es consecuencia de unas dinámicas del mercado y no lo estamos observando desde ahora. El hiperconsumo es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo con la apertura de las redes. Hay que decir que el sistema económico en el que estamos es tremendamente eficiente en la producción de contenidos. Y es tremendamente eficiente porque ha abierto una serie de canales en los que todos podemos crear. Eh, no solamente YouTube, sino redes sociales. Hay un montón de páginas en las que uno puede crear piezas gráficas muy sencillas, memes, etcétera, y difundirlos. Estamos en la época no solo de la información, sino de la hiperproducción de información. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre algo, y es
¿Será que hay una relación entre el hiperconsumo y la ansiedad? Nosotros hemos visto, como trabajadores de las ciencias de la salud, que la ansiedad está relacionada con el consumo, en muchas ocasiones. Y tenemos personas con problemas de ingesta de alimentos que tienen problemas de ansiedad. Entonces yo me hacía esta pregunta, bueno, ¿qué ocurriría si una persona con problemas de ingesta de alimento asociado con la ansiedad tuviera una nevera que se le llenara cada vez? Eh, ¿Qué pasa si a uno la nevera se le llena sola después de tener un atracón de comida? La solución más obvia a esa pregunta es, pues uno sigue comiendo, uno sigue consumiendo. Si la información llega y uno la consume y la información se actualiza, ¿qué ocurre? Seguimos consumiéndola. En este sentido, los noticieros, los, los agentes gubernamentales, los community managers son muy hábiles en actualizar la información. Una vez uno consume información en Twitter, por ejemplo, durante media hora, todo se actualiza y uno puede consumir más. Y ese contenido viene de las personas, viene de una serie de redes completamente orgánicas de producción de información que están alimentándonos. Aquí vemos un ejemplo de la facilidad de encontrar ese tipo de soluciones en salud mental en YouTube. Esta es una captura que dice meditación solamente. Y vemos que hay una cantidad de categorías. Este sistema me acomoda una cantidad de categorías y yo puedo escoger la solución que quiera. Puedo escoger algo para principiantes, puedo escoger algo que está muy de moda, del que quiero hablar, soltar y dejar ir, para sanar el cuerpo, para dormir. A propósito, los invito a buscar en Google Trends la palabra insomnio. Tiene una curva bastante interesante, un comportamiento errático muy interesante que al parecer no ha cambiado significativamente. Entonces, ¿cuál es la relación del hiperconsumo y por qué lo traigo a colación? Estamos hiperconsumiendo y es muy probable que comencemos a hiperconsumir soluciones en salud mental. ¿Por qué? Porque están disponibles y porque las personas que antes se dedicaban a hacer intervenciones uno a uno en un espacio físico han tenido que migrar a este tipo de plataformas y comenzar a buscar soluciones digitales, empaquetadas y ojalá estandarizadas para que la población las pueda usar en los dispositivos que tiene a mano. Ahora hay una pregunta importante. ¿Qué dicen las ciencias humanas? Ya vimos que hay un retraso en el análisis de información porque ya los journals nos están diciendo tenemos problemas para convocar los comités editoriales, esto se va a demorar un poco, la recepción de propuestas para publicación está un poco lenta y ojo con esto, no tenemos idea de cómo esos journals, que son unas entidades que tienen una serie de protocolos editoriales muy estrictos, van a actuar. No sabemos si se van a tomar mucho tiempo, no sabemos si van a tratar de acelerar esos procesos editoriales y por supuesto no sabemos si van a liberar ese conocimiento de la forma más adecuada para la comunidad académica. Eso es otra discusión, pero hay que tenerla en cuenta. Resulta que aquí yo veo el discurso científico no es ajeno a las estructuras de poder y a las estructuras que impone el mercado. Como vimos, hay un tema que es la productividad y es probable que la productividad surja como un eje sobre el que hay que hablar y un eje que hay que privilegiar precisamente para producir conocimiento. Al margen de esto, lo que tenemos que preguntarnos ahora y que es muy importante es ¿qué preguntas nos debería responder la ciencia? En general, las ciencias humanas. ¿Qué tipo de preguntas nos tienen que responder ahorita en torno a nuestra salud mental, en torno a la sociedad? Eh, Son preguntas que como miembros de la academia tenemos que hacernos porque tendremos que investigar, tendremos que comenzar a generar conocimiento. Y ese conocimiento no solamente debe ser un conocimiento aséptico, como estamos un poco acostumbrados a hacerlo, sino va a tener que ser un conocimiento crítico, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, surge una pregunta adicional. Si la ciencia tiene voz en el mundo actual, ¿qué va a pasar con la pseudociencia?
qué está pasando con la pseudociencia. Aquí quiero establecer un límite muy respetuoso. Acabo de poner una captura en la que hablamos de meditación y ahora estoy hablando de pseudociencia. Son ejemplos que hago por razones distintas. No estoy queriendo decir que la meditación haga parte de la pseudociencia. Vamos a pasar a otra cosa para verlo de forma crítica. Pero vamos a ver que en relación con el hiperconsumo, la ciencia está en desventaja. La ciencia y el modelo de producción de conocimiento no es competitivo. No queremos necesariamente que sea competitivo. No es esa la moraleja. Lo que necesitamos saber en este momento y ser conscientes es que la pseudociencia es muy eficiente en la producción de información. ¿Por qué? Porque no necesita contrastar con la realidad. No necesita contrastar con la evidencia, no necesita revisión de pares, etc. Eso es un problema muy grave. Y es un problema muy grave porque la pseudociencia alimenta ese flujo de información que tenemos diariamente. Esto tiene unas consecuencias graves, graves en términos de estrategias de afrontamiento. Tenemos aquí un titular del 2019. En esta época no teníamos idea acerca del coronavirus y del confinamiento. Y tenemos una idea aquí que es que desconectarse, entendido como desconectarse del trabajo, para pasar tiempo con nuestros hijos podría sabotear nuestras carreras. Mm, es un artículo que uno puede decir, bueno, pero ¿quién escribió esto? Realmente no es tan importante, realmente no es una voz muy influyente. Creo que estamos cometiendo un error al subestimar las voces que tienen espacio en Internet y en las redes sociales, porque el tipo de persona que genera estos contenidos también asesora empresas, también da charlas, también tiene espacios en YouTube, en Instagram, tiene seguidores y va infiltrando una serie de ideas que salen de otros campos de conocimiento, como la psicología organizacional, como la administración de empresas, y ese tipo de conocimientos comienzan a permear la forma en la que la comunidad en general percibe ciertas ideas. ¿Sí? En este caso, es un artículo que habla acerca de la importancia de la productividad. No estoy defendiendo aquí la vida con hijos, eso ya es otra postura, sino que estoy haciendo claro como que la idea de productividad está pasando por encima de la de familia. En el caso de esa persona, es una opinión válida, pero cuando uno tiene espacio y tiene voz en las redes, las opiniones válidas comienzan a ser verdades, a veces absolutas. Tenemos este otro ejemplo. No pude encontrar algo reciente de Helen Lewis, esto también es del año pasado. Sería muy interesante preguntarle qué piensa ahora del balance entre trabajo y vida. Eh, y esto nos remite a una idea muy interesante, y dice, hay mucha vida en nuestro balance trabajo-vida. ¿Qué es la vida entonces? Cuando comenzamos a consumir estos contenidos y a creerlos, ¿en qué se convierte nuestra vida? ¿Y en qué se convierte en nuestra salud mental? Esa pregunta va a ser muy importante ahorita. Aquí lo que tenemos es un artículo que realmente habla de la naturalización del síntoma. Me parece una estrategia muy interesante para disfrazar el síntoma y para hacerlo entrar con calzador dentro del mundo organizacional, porque dice que ocasionalmente llorar en el trabajo es bueno, es normal, y que lo que indica es una cultura honesta del trabajo. Hay un factor común en este tipo de producciones y es que dicen, bueno, tal vez llorar está bien porque usted siente que los requerimientos a su alrededor son muy altos y usted no puede responder. Está bien que usted llore. Sin embargo, nadie se pregunta, en lo que he leído, nadie se pregunta, ¿será que la estructura organizacional es la culpable de hacer eso? ¿Será que estamos teniendo problemas en la forma en la que compensamos el trabajo y los llevamos a la esfera del teletrabajo? Es una pregunta muy importante porque apunta a que nuestra salud mental no depende solamente de la agencia, de nuestra resiliencia, de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de una serie de estructuras que el mercado impone. Lo digo a riesgo de parecer de sonar revolucionario, pero es cierto.
hemos tenido una transformación increíble en cuestión de semanas, de llevar una cultura del trabajo en oficina, en un espacio físico, a llevarla al teletrabajo. Y hay muchas personas que están cometiendo errores y estamos contestando videollamadas a las 9 de la noche, los domingos, cuando eso no ocurría hace unos meses. Ahora voy a entrar a hablar rápidamente de, de este flujo de información, de cómo eh, nichos como el del coaching han estado entrando en la cultura popular y han estado alimentando una serie de ideas que, si las contratamos con lo que conocemos como estrategias de afrontamiento, pueden ser tremendamente nocivas para la gente. Mi preferida realmente es la primera. Dice: el coaching no es terapia, es desarrollo de producto contigo como producto. Es una de las frases más sinceras que he visto respecto al coaching. Y realmente delata una serie de dinámicas que, a mi modo de ver, son muy negativas y desadaptativas en esta época de nuestras vidas, porque estamos jugando a tener equilibrio, a retomar la salud mental, a rescatar una serie de cosas que tenemos, pero por el otro lado hay una gran cantidad de mensajes en los medios que nos venden esta idea, que somos productos. Y como productos, pues tenemos que vendernos, tenemos que hacer parte de un entramado de transacciones y tenemos que adecuarnos a unas dinámicas del mercado. Hay una idea aquí muy importante, y es: ustedes cuando se meten a un video de meditación, por ejemplo, o de música celta para relajarse, etcétera, en este afán por encontrar soluciones terapéuticas, uno no ve un disclaimer que diga: advertencia, antes de realizar esta meditación consulte con su psiquiatra. Uno, bueno, yo no, porque digamos que ya he estado en esto un tiempo, pero hay muchas personas que sienten que este tipo de soluciones son inocuas. Meditar un ratico no, pues no me va a hacer nada. Ciertamente uno no se va a enfermar, pero lo que hay que tener en cuenta como trabajadores de las ciencias, de la salud y en general como público, es que este tipo de cosas nacen de una cantidad de preceptos que no necesariamente están, que a veces invitan a la evitación. ¿Sí? En el caso, acá vemos un ejemplo a la derecha. Este es un video de YouTube de un coach en el que habla de cómo no tener gente tóxica alrededor. Esta idea de la toxicidad está muy de moda, muy, muy de moda. Y realmente lo que establece es un escenario de exclusión en el que yo me permito excluir a los demás. Y me permito excluirlos como una excusa para estar bien. Eso, en términos de sociedad, es tremendamente malo. Vamos a ver otro ejemplo que está abajo. A veces uno lo ve y son frases que parecen lindas, pero detrás tienen un contenido muy, muy, muy fuerte. A veces puede ser incluso racista. Y debemos tener en cuenta que la gente consume esto a diario. Y por un artículo que alguien saque en un journal, un artículo que probablemente no van a poder leer porque la suscripción al journal cuesta $70, por un artículo de eso tenemos 1000 publicaciones de estas, y la gente se está nutriendo de esto ahora. Siempre con el buscar dentro de uno, como que todo está en uno. Todas las soluciones se remiten a el individuo, pero el individuo como una entidad que está aislada realmente. No que interactúa, sino que tiene que, tiene que responder por sí mismo y que se tiene que hacer cargo de su salud mental. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Vamos a ver un poquito. ¿A qué nos lleva todo esto? Es una conclusión poco apocalíptica, pero creo que vale la pena formularla, al menos como dije al principio, como hipótesis inicial, y es que si tenemos un modelo, un flujo de información que nos vende la idea de ser muy productivos, altamente productivos todo el tiempo, y que además refuerza esta idea de que somos individuos con una capacidad de agencia y de control sobre nuestras vidas, ¿qué pasa con la idea de Estado? ¿Qué pasa con la idea de comunidad? ¿Qué pasa con la idea de sociedad? Que son ideas que nosotros encontramos en los textos, por ejemplo, de la OMS, de las definiciones de salud, pero que en realidad la gente no está involucrando dentro de sus procesos de pensamiento y de comprensión de la salud mental. ¿Qué pasa con esto?
Si una persona no involucra ese tipo de conceptos, no los entiende, no los asimila, pues va a buscar soluciones en salud mental que respondan a este modelo, que es el que prima. El modelo del coaching, el modelo de la productividad, el que tiene como bandera la idea de reinventarse, pero reinventarse como una forma de alienación que nos sirva para alinearnos con el modelo neoliberal. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué pinta la música y el arte en todo esto? Esto es el tema central. Como les dije, el contexto se va a demorar un poco, pero creo que es importante porque de aquí surge una pregunta. ¿Qué tipo de solución nos puede dar la música y en general el arte en este contexto de hiperconsumo en el que estamos viviendo? Y yo generé unas preguntas que espero sean unas preguntas que todos nos podamos hacer. Y es, ¿podemos contrarrestar el hiperconsumo por medio del arte? Ha habido una avalancha de directos en Instagram con nuestros artistas favoritos. Obviamente ellos están inmersos en el entramado de productividad que nos plantea el neoliberalismo. Está bien, la gente tiene que sobrevivir de alguna manera. Y creo que, por lo que he visto, algunas personas ya están un poco cansadas de ver a su artista en Instagram porque no resulta terapéutico, porque no te calma, porque no, no logra la desconexión, porque la gente al final del día ya ha tenido migraña y ya no quiere consumir más contenidos por una pantalla. Y en sí mismo el arte, que es una discusión aparte a la que los invito a reflexionar y ojalá ver el ciclo de conferencias de las artes que está haciendo la Facultad de Artes de la universidad, es el arte de unas dinámicas de mercado que nos está obligando a consumir también. Ahora, ¿cómo usar la música para aliviar nuestra angustia? Que creo que es la pregunta que muchas personas están haciendo en este momento y con razón. Hay una reflexión de este señor Bob Ross, que hacía pinturas en un programa hace mucho tiempo. Es una reflexión muy interesante. Es curioso que haya salido ese programa. Dice, si pones blanco en el blanco, no tienes nada. Si pones negro en el negro, no tienes nada. La vida se trata de los contrastes y de los espacios. Eso yo lo interpreto como una necesidad de generar espacios para que las cosas vuelvan a ser significativas. En lo personal, yo he reducido mi consumo de música notablemente. Cuando tengo que hacer tareas frente al computador, no pongo música porque siento que me saturo de cosas. Y creo que ahí está una parte de la solución. Creo que tenemos que generar espacios que nos alejen de lo que nos provoca el síntoma. Y lo que nos está provocando el síntoma es el flujo de información y las redes y el teletrabajo. En la medida en la que reconozcamos que la solución muy probablemente no la vamos a encontrar en ese espacio, vamos a encontrar cosas de verdad. Ahora, ¿es posible que el mercado nos garantice una existencia auténtica a la luz de esa serie de preocupaciones que tienen que ver con el hiperconsumo? El mercado está ofreciéndonos una cantidad muy grande de soluciones desde hace un tiempo, soluciones que podemos cargar en el celular, en el iPod, eh, podcast, meditaciones guiadas. La clave aquí es ser muy crítico con el tipo de contenidos que vemos. Por eso hay una disciplina que se llama musicoterapia que lo que hace es establecer una relación con el usuario, dialogar y tratar de buscar soluciones. Por eso hay profesionales que se encargan de hacer esto, porque cuando uno consume algo, uno puede escuchar una música muy linda, muy bien ejecutada, con una voz muy linda, pero el mensaje puede ser absolutamente negativo. Eh, como, como personas interesadas en la salud mental y en la salud en general, creo que tenemos que comenzar a filtrar muy bien y ser críticos respecto a ese tipo de contenidos y comenzar a gestionar esos contenidos de manera inteligente, porque podemos causar un gran daño. Ahora bien, hay personas que por alguna razón no pueden salir de esas dinámicas, hay personas que tienen que trabajar casi hasta fallecer como el sector de la salud. Creo que es el momento más propicio en la historia de la disciplina para comenzar a preguntarnos si la forma en la que está organizado el trabajo es respetuosa con los límites personales. Y más aún,
si nosotros estamos respetando esos límites personales o si nosotros obligamos a los otros a generar también respuestas y contenidos y un compromiso con el trabajo que se está saliendo de las manos. Esa es la parte de problematización. Ahora quisiera llegar a una parte en la que podamos plantear soluciones a partir de la música. La música ha estado en nuestras vidas desde el primer momento y en la historia del ser humano desde antes que el ser humano pudiera hablar incluso, como posibilidad, a través de la percusión, por ejemplo. Eso implica que la forma en la que la música ha permeado en la sociedad y la vida humana sea vastísima, sea increíblemente significativa. Yo abogo un poco por un regreso a, al mundo físico, digamos, a través de la música. Eh, no, tal vez no escuchar tanta música, tal vez no escuchar música relajante, sino darle un espacio a la música que nos permita emanciparnos como seres humanos. Un espacio que tal vez el mercado no nos da, un espacio que nos permita decir lo que tenemos que decir, expresar lo que tenemos que expresar, aun cuando haya error, y no dejarlo en manos de las personas que vemos en pantallas con guitarras y con instrumentos, que lo hacen muy bien, pero que no necesariamente dicen lo que nosotros necesitamos decir. El mundo de la información no tiene peso, ni tiene olor, y creo que tenemos que regresar a eso. Creo que tenemos que regresar a un mundo que tenga peso, que tenga olor, que tenga sustancia, que tenga permanencia. Creo que estamos viviendo una realidad completamente atomizada en la que estamos en función de las tareas que realizamos. Y eso ciertamente está muy mal y no podemos permitir que la música sea una más de esas tareas que nos ponemos a diario, como media hora a escuchar música. Hay una serie de ejercicios que, que recomiendo ahora, como, como lo veía en el ejemplo que les dije de Bob Ross, es importante hacer espacio para el contraste. La música no es nada si no hay silencio. Y creo que tenemos que volver a ese silencio existencial, contemplativo. Yo sé que es difícil en una época en la que el teletrabajo abruma, pero también sé que no somos esclavos de ese tipo de estructuras y que podemos revertirlas un poco. Podemos revertirlas cuando no le pedimos al compañero que nos responda por WhatsApp una petición a las 9:30 de la noche. Podemos cambiar esa estructura cuando nos negamos a dar información de manera inmediata y podemos comenzar a respetar nuestros límites para que la música y el arte hagan lo que han estado haciendo desde hace cientos de años, y es posibilitarnos expresar. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para expresar? Uno pensará, ok, voy a comenzar a ver tutoriales de YouTube sobre cómo tocar un tiple que tengo arrumado en la casa. Esa no es la mejor idea. Eh, Creo que sería muy interesante comenzar a hacer un ejercicio de deriva, divagación con la música. Creo que hemos perdido un poco la capacidad de encontrarnos con nuestro propio cuerpo, de danzar, de cantar, de escuchar la voz en un contexto que no sea laboral y que no sea cotidiano. Y para eso solo nos necesitamos a nosotros mismos. Mm, Creo que tenemos la oportunidad de redescubrir el sonido y ahora sí de reinventar un montón de cosas, pero por nuestros propios medios, no de la forma en la que otros nos dicen que debería ser. Esto ha permeado también el ámbito pedagógico. Hace poco tenía una conversación con un colega que me decía, creo que estamos aprendiendo a través de la corrección del error y eso está muy mal. En, todos tratan de corregir nuestro error y decir, no, hey, no es así, es de esta forma. Y me parece que tenemos una oportunidad muy, muy chévere de revivir como ese espíritu punk, eh, rebelde de decir, yo quiero hacer música de la forma en la que yo quiera, quiero descubrirla. Y me parece que esa es una herramienta altamente terapéutica, esa divagación y ese encontrarme con el sonido a través de mis propios medios, sin prejuicios. Creo que esa es una de las reflexiones a las que quiero llegar con esta charla.
creo que tenemos que volver un poco al origen. Eh, Hay gente que critica algunas propuestas cuando alguien dice, estás reinventando la rueda. Bueno, es posible que tengamos que reinventar la rueda. Eh, Esta vez libre de un montón de cosas que tal vez creemos que son primordiales y que no lo son, como en las redes sociales. Hay muchas cosas que damos por sentado y creo que es el momento de hacer que a través del arte podamos emancipar el espíritu humano. Jorge de Oteiza fue un escultor vasco con una influencia constructivista bastante importante y bastante radical. Decía que el arte sirve para construir hombre. Y ese arte que sirve para construir hombre está en las manos no del artista como el rockstar que produce, que me dice a mí cómo tiene que reflexionar la gente, sino está en mis manos. Está en mis manos e implica una responsabilidad muy importante, que es la responsabilidad creativa y reflexiva, que creo que es la que tenemos que buscar en estos momentos. Si tratamos de parecer dueños de la verdad acerca de la salud mental, vamos a caer en el mismo tipo de dinámicas que son muy seductoras desde el punto de vista neoliberal, porque nos permiten producir dinero. Pero si realmente nos interesa la salud mental, creo que la herramienta está en la emancipación y en la apropiación de esos medios en este caso, medios de producción artística, de contenido, de reflexión. Si podemos impulsar eso desde nuestros campos, creo que vamos a estar aportando mucho a las personas con las que estamos en contacto y creo que la reflexión puede tomar otros caminos un poco más constructivos que los de generar soluciones rápidas, inmediatas y baratas. Aldous Huxley hablaba del soma en su libro Un Mundo Feliz. Creo que nosotros estamos buscando un soma desde hace tiempo. Es una opción que hasta cierto punto es válida, como cuando se toma un analgésico porque tiene migraña en el trabajo, pero no podemos permitir que se nos convierta en la única solución para los problemas de salud mental. Quiero terminar con esa reflexión. El arte sirve para construir humanidad, pero nosotros tenemos que apropiarnos de él. Bueno, creo que vamos a pasar a las preguntas, si les parece. Eh, Muchas gracias, profesor Humberto, por Con esa gusto. reflexión tan importante a la que nos ha llevado a través de su charla. Definitivamente es una forma de repensarnos cómo disfrutar o cómo convertir la música en beneficio de la salud. Deja muchos interrogantes acerca de la forma como vivimos y cómo estamos expuestos hoy día a ese hiperconsumismo electrónico de noticias y de información que de alguna u otra forma nos está afectando en la salud mental y que tal vez no lo estamos manejando de la forma más efectiva posible. Invito pues a las personas que están con nosotros a realizar preguntas y Floralba Torres nos felicita y hace un comentario, dice, el arte rompe fronteras, qué camino tomaríamos si en este momento se perdiera toda la posibilidad del internet y la comunicación electrónica? ¿Qué camino nos daría el arte para comunicarnos? Entonces, es una pregunta muy interesante porque lo que he percibido es que la felicidad en estos momentos es que no le lleguen a uno notificaciones de nada. Si bien uno sufriría mucho porque los mecanismos de producción de capital están ahora muy centrados en el teletrabajo, creo que sería un alivio para todos nosotros poder encontrar ese silencio del que hablaba y ese espacio para meter cosas. Obviamente, ah, y acá quiero no sonar tan optimista respecto a esa posibilidad y es, la humanidad tiene horror al vacío, le tiene miedo al vacío existencial. Estamos acostumbrados a llenarlo con información, con noticias, con tareas, con trabajo, y si nos encontramos con nuestra propia humanidad puede ser devastador. Pero ciertamente me parece un ejercicio interesante, al menos en términos teóricos. Y si uno pudiera
tratar de replicarlo 2 horas al día, sentirse como si nada de esto existiera, obviamente no como una alternativa para obviar el problema, evitando mirarlo, sino como una forma de darse un espacio personal. Me parece que sería muy sano tratar de salir. Es como eh, cuando uno cancela una cuenta en una red social y, y se da cuenta de que las interacciones que estaba teniendo no eran tan auténticas como las que está teniendo en persona. Creo que es un ejercicio que vale la pena replicar en casa. Eh, Bien, profe. Alejandra Peláez nos hace otra pregunta. Nos dice que si nos podría recomendar algunas actividades para hacer en familia relacionadas con la música. Eso requiere una lectura de los intereses de la familia. Hay familias, tengo vecinos que cantan, por ejemplo. Obviamente no, no aplica para todos. Hay gente a la que le da pena o decir que desafina, ese tipo de cosas. Hay un uso que es el uso más intuitivo de la música, que yo creo que fue el uso que se perdió también cuando se perdió un poco la radio, y es escuchar música. Escuchar música sin decir me voy a relajar o voy a hablar sobre la letra, no, escuchar música. Simplemente congregarse en torno a la selección de esa música, de una serie de objetos también que a veces la gente tiene, toca discos o una serie de colecciones de música que hacen que la gente comparta tiempo de calidad en familia. Creo que la música es la excusa para encontrar ese tiempo de calidad, sea poniendo la música para cocinar o simplemente sea poniendo la música por el hecho mismo de poner la música. Y hay otra posibilidad que es el cuerpo, es la danza, moverme con la música en el espacio que tengo disponible. No sé qué tanto la gente lo estará haciendo, yo no soy bailarín, no me gusta, pero es una opción completamente válida y hay que tenerla en cuenta. Creo que el espacio que hay que encontrar es el espacio que se dé más naturalmente de uso, de consumo de la música. Ok, muchas gracias. Por otro lado, Carolina Vargas también nos pregunta que cuál considera que el principal reto para los musicoterapeutas ante la situación actual. Con todo esto que nos ha contado, ¿cuál Claro. considera que ese es el principal reto? Eh, yo he estado de alguna manera en la misma encrucijada, aunque no es mi fuente principal de ingresos, por ejemplo, aunque sí la da muchos colegas. A mí me parece que el uso de las tecnologías de información es necesario para comunicarnos con las personas, con nuestros usuarios, ¿no? Pero también creo que estamos en posición como profesionales de comunicarles que tienen que empoderarse un poco de su proceso, aunque esa palabra sea un poco insulsa. Mm, el principal reto creo que es fortalecer la relación terapéutica a través del hacer, aunque no estemos juntos, a través de la realización de ejercicios, a través de la reflexión. Eh, hay una serie de detalles técnicos que imposibilitan realizar el trabajo musicoterapéutico como nosotros queremos hacerlo, es apenas comprensible, pero creo que la advertencia aquí es no nos vayamos solamente por el lado de sobreexplotar lo digital, porque vamos a saturar y vamos a convertirnos en otra pieza de información y en una pantalla más que ver. En ese sentido, creo que el tratamiento verbal es muy importante, el establecimiento de ese acuerdo y de esa reflexión con la otra persona para que esa persona genere su creación y pueda como seguir su proceso un poco en casa de acuerdo con las herramientas que tiene sin que dependa absolutamente de nosotros. Muy bien, profesor. Y César Camacho también nos pregunta, ¿cómo nos puede ayudar el arte con nuestros niños y adolescentes en esta época de confinamiento? Creo que la creación libre es la opción. Está explicando hace un momento. No veamos tutoriales acerca de cómo tocar guitarra, de cómo pintar. Tengamos contacto directo con los materiales, sintámoslos, explorémoslos y hagamos que la exploración libre sea la vía en este momento. Tratemos de evitar ese tipo es decir, de caer como en prácticas que sean exclusivamente pedagógicas.
en este momento, porque esas prácticas están supeditadas a la tecnología. Entonces, como favorecer el desarrollo libre, creativo de la manipulación del material, del sonido. Creo que eso es lo mejor. Y darles espacio. Ya creo que esto es una cosa de la que vale la pena hablar. Desde antes del confinamiento hay unos niños que van a clase de 10.000 cosas y no les damos espacio para vivir como ellos quieren, ¿sí? Como tener libertad. Creo que es el momento de no establecer franjas horarias, sino establecer posibilidades de acción. Como que los materiales estén más que una franja horaria en la que vamos a manipular eso. Tal vez es un llamado a la flexibilidad en la forma como los dejamos que vivan en su mundo, en la música, para que puedan explorar y desarrollar música o desarrollar una serie o encontrar algunas habilidades que tal vez no conocían ellos mismos, ¿sí? Podría ser eso, de ser flexibles, es un llamado a ser flexibles, es lo que hoy el profesor Humberto me parece que podría estar haciéndonos un llamado, ¿sí? Acá quisiera responder una que acabo de ver aquí en el chat. Sí. Dice, doctor, ¿cómo podemos utilizar el cannabis como tratamiento complementario a la musicoterapia? Bueno, a propósito de la encuesta que salió ayer, de la que hablaba al principio, se disparó el consumo de cannabis. Hombre, yo te diría, el cannabis no es un tratamiento complementario a la musicoterapia, consejos por ahí. No conozco ningún colega que lo recomiende, y no por razón de salud, estoy acá hablando un poco más me estoy metiendo en el terreno de la libertad personal. Creo que cualquier opción que tengamos ahorita tenemos que pasarla por un filtro, y ese filtro tiene que ser un análisis crítico de cómo estoy afrontando lo que se supone que tengo que afrontar. Si estoy usando el cannabis como una forma para evitar el problema, para evitar mis problemas, para evitar mi carga laboral, para evitar un montón de cosas, pues de pronto no lo estoy usando correctamente. Yo no soy consumidor de cannabis, así que tampoco sé y no podría decir cómo usarlo correctamente o cómo usarlo adecuadamente. Creo que ya eso requiere una dosis personal de reflexión muy importante acerca del espacio que le estás dando o que otras personas le están dando al uso de ese tipo de sustancia. Igual pasa con el alcohol. Creo que no hay que satanizar el consumo de nada, pero sí hay que ver correctamente en qué contexto estamos consumiendo eso y para qué, como qué estamos buscando con eso. Bien, profe, muchísimas gracias. Aquí hay un par de preguntas más o un comentario y una pregunta donde Floralba nos dice, nos habla del arte mediático, dice que si se puede realizar sin los medios electrónicos, ¿qué otros medios se pueden llamar mediáticos? Bueno, esa pregunta, debo confesar, no entiendo bien a qué se refiere con arte mediático. Si el arte mediático se puede realizar sin los medios electrónicos. Bueno, en esta pregunta me pierdo un poco. Si no, realmente le sugiero, voy a hacer algo muy rápidamente, si me lo permiten. No me gustaría dejar esta pregunta como así en el aire. Acabo de poner mi correo electrónico. Si a esa persona le interesa como expandir un poco la idea o explicarla, no sé si es cuestión del planteamiento de la pregunta o que está usando un término que realmente no conozco. Entiendo arte mediático como un campo en las bellas artes con la que se nombra una materia en la facultad. Bueno, no, definitivamente no tengo idea. Te invito, Floralba, si quieres escribirme, porque creo que la pregunta puede ser bastante interesante. Si quieres escribirme, lo discutimos, pero no tengo en este momento los medios como para responderte. Bueno, pues hay otros comentarios. Marta Lucía dice que es una charla que estaba esperando desde hace mucho tiempo, desde que se iniciaron las conferencias, y afirma que hemos abandonado el sentido de la música y del arte, y esto se ha vuelto más un tema de mercado. Caemos en un bullicio y muchas gracias nos da.
Andrea Rodríguez nos dice que es una presentación muy bella, muchas gracias por el espacio de la universidad y la música ha sido para ella un gran apoyo emocional. ¿Qué páginas web puede consultar para conocer más sobre la musicoterapia? ¿Cuáles autores recomienda consultar? Bueno, aquí justamente, bueno, esto tiene que ver realmente con qué lado del discurso científico uno está como, relacionado. Tengo este libro, es un poco, es bastante teórico, realmente, no un poco, bastante, un poquito ladrilludo, pero es muy bonito. No sé si se ve ahí. Fundamentos biomédicos de la musicoterapia. Este libro lo recomiendo bastante, es un compendio que se hizo de la maestría de musicoterapia y habla realmente de los procesos orgánicos que intervienen en los resultados que uno ve cuando hace musicoterapia. Si tu interés científico duro, digamos, este libro es un buen comienzo. Cuando uno se quiere acercar un poco más a nivel general, la página de la Asociación Norteamericana de Musicoterapia, AMTA, tiene una cantidad de definiciones, tiene una cantidad de elaboraciones para como ingresar y entender algunas cosas básicas sobre el tema. Creo que es un muy buen comienzo para comenzar a ver de qué se trata. Y sobre autores, está Brucia, que ha hecho un trabajo increíble sobre definiciones de musicoterapia y que ha hablado y se ha encargado de hacer una recopilación de todos estos modelos teóricos, de ponerles nombres, de ver más o menos en dónde encajan epistemológicamente. Y creo que también es una entrada bien interesante al mundo de la musicoterapia para conocer como todas las posibilidades que hay. Acá modelos teóricos hay muchos y han salido de todas las profesiones, porque la musicoterapia, aunque en algunos lugares es pregrado, en el caso de Colombia es una maestría, entonces le da cabida a profesionales de muchos lados. Acabo de poner el apellido en el chat, en caso de que alguien lo quiera buscar. Ah, y acá dicen, en el repositorio de la universidad también hay tesis. Ante las tesis, uno debe entender que están encaminadas a una serie de preguntas muy específicas, pero claro, ese conocimiento está ahí abierto y disponible. Ok, de acuerdo. César Córdoba nos hace otra pregunta. ¿Cómo podría trabajar desde el ámbito empresarial el estrés pre y post-COVID desde una perspectiva de la musicoterapia? Esa es una pregunta que me confronta bastante. Bueno, yo creo que lo importante para comenzar es ser muy sincero con el abordaje que uno quiere hacer. Acá quiero ser muy claro. ¿Nos interesa manejar el estrés porque el estrés influye negativamente en la productividad o nos interesa manejar el estrés porque nos importa esa persona o ese empleado o ese grupo de personas? ¿Cómo se puede trabajar? Bueno, hay una serie de métodos. Hay una serie de métodos desde la musicoterapia que permiten que las personas elaboren ese tipo de cosas haciendo música, tocando, cantando, componiendo, improvisando. Hay una serie de métodos. Te sugeriría que contactes o que busques servicios en musicoterapia organizacional, en, que tal vez piensen en la implementación de pausas activas, pero siempre pensando realmente qué es lo que se está buscando, si es el estrés, porque el estrés baja los resultados de las personas, o si hay otras soluciones. Yo creo que la psicología organizacional tiene que pronunciarse fuertemente en este momento acerca de la forma en la que estamos generando las tareas y las responsabilidades para la gente. Pero como primer acercamiento, trata de buscar información acerca de musicoterapia organizacional. Profesor Humberto, muchísimas gracias. Tiene varias felicitaciones por su presentación y nos dicen que ha sido una charla excelente y relajante. Le dan las gracias por esta presentación y pues quiero agradecerle su participación en el programa de Salud Unal Contigo y agradecerle por ese mensaje que hoy nos ha dejado. De un llamado a disfrutar la música, a convertirla en una forma de liberarnos y definitivamente la música
tiene que ser por el lado que nos gusta, es encontrar esos gustos hacia cuál es el ritmo, la música, el autor, el género que me ayuda a liberarme y a disfrutar realmente de mí misma o de mí mismo, para poder encontrar algo positivo también en uno mismo. Muchísimas gracias. No sé si quiera concluir con algo, porque ya nos vamos a despedir. Bueno, muchas gracias a las personas que se unieron. Muchas gracias por las preguntas. Si alguien, acá en el chat está mi correo, si alguien realmente tiene una duda, una consulta, siéntanse libres de consultar en ese correo. De pronto no responder tan rápido, pero tengan la seguridad que voy a responder si realmente lo necesitan. Quiero irme con esta reflexión, y es que más que nunca tenemos que ser conscientes de que la posibilidad, el arte de la creación y la expresión está en nuestras manos. Requiere compromiso, sí, a veces requiere disciplina, pero una vez que nos acerquemos a eso, vamos a encontrar una serie de posibilidades que estoy seguro que el mercado por sí mismo no nos da. Creo que esa es mi reflexión final. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Solo me queda darle las gracias también a todas las personas que han estado conectadas e invitarlos a nuestra sesión de hoy a las 5 de la tarde, donde hablaremos sobre vegetarianismo y salud nutricional y en confinamiento. Bueno, vamos de nuevo a la parte de alimentación y los espero a las 5 de la tarde. Profesor, nuevamente, gracias por su participación y nos vemos a las 5. Gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.